parece que algunos olfatearon que la semana pasada le tocaba a los padres, a los varones, y brillaron por su ausencia. Y yo hablé de que el varón, el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y yo le hablé de que había que comprar el collar de perlas. Y ella dijo, con este perlita que tengo al lado, ¿para qué quiero más? Entonces vimos de cómo debía cuidar a su esposa, su responsabilidad como padre también. Pero no se preocupe, hermano, un día cuando estén todos y los voy a pillar de improviso y voy a volver a predicar. Y va a ser más duro todavía, porque se lo van a merecer. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Versículo 12, Éxodo 20, 12. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Decálogo, en los 10 mandamientos, Dios, después de enunciar los primeros 5 mandamientos que tienen relación de cuál debe ser la actitud del hombre hacia Dios, comienza a anunciar los otros 5 mandamientos que tienen que ver con mi relación hacia mi prójimo. Los primeros 5, mi relación hacia Dios, y lo otro hacia mi prójimo. De lo que Dios espera del hombre hacia su prójimo. Y la primera ley que anuncia después de hablar de los primeros 5 en relación con Dios, el primero que tiene que ver con mi prójimo es la demanda que Dios espera de los hijos hacia sus padres. Y yo me preguntaba por qué, cuál es la razón, por qué no comenzó con no matarás, sino que seguidamente dijo honrarás a tu padre y a tu madre. Y pienso yo que después de Dios, la autoridad más importante que hay en este mundo, después de Dios, son los padres. Son los padres. Y la sociedad está compuesta de familias. La iglesia está compuesta de familias. Y los hogares, cuando los hogares están funcionando bien, cuando los padres cumplen con su responsabilidad, cuando los hijos obedecen al mandato de Dios de honrar a los padres, de respetar a los padres, y cuando todo esto funciona de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los parámetros bíblicos, de los principios bíblicos, las leyes bíblicas, vamos a tener una sociedad sana, una sociedad saludable. Y cuando los padres honran a Dios en el hogar, honran a Dios en sus vidas, entonces vamos a tener hijos también que van a honrar a Dios en sus vidas. La gente sin Cristo, la gente sin Dios, busca una respuesta como ¿por qué están las cosas como están? ¿Por qué la sociedad está como está? Y bueno, ellos piensan que es porque le faltan oportunidades a las personas. Si bien es cierto, obviamente que sí. Pero no es la razón. No es la razón por una
una sociedad con mucha anarquía, con mucha rebelión, tiene que ver exactamente con hijos que no están honrando ni respetando a sus padres. Entonces, el meollo del asunto es que el problema, para realmente solucionarlo, es que sus hijos honren, respeten, obedezcan a sus padres, y que los padres cumplan con su deber y su responsabilidad. Y cuando sea así, entonces, como resultado de eso, la sociedad misma va a ser distinta. Los hijos son una bendición de Dios. Y los padres que tienen hijos dijeron todo, gritaron, amén. Mucha agua pasa bajo el puente, cuando ya tiene 4, 5, 6, 7, 10, 12 años, ya quizás. No lo puedo decir con tanta libertad. Pero los hijos son una bendición de Dios. Amén. No se olvide que usted también fue chico y también le hizo sacar canas a su papá y a su mamá. Así que no me venga con esa cara de santito ahora, ¿ya? Sino que los hijos son una bendición de Dios. Y cuando Dios entrega un hijo, cuando Dios bendice a un hogar con hijos, a padres con hijos, Dios provee en el momento de mandar a esos hijos de todo lo que esos hijos van a necesitar. Que a veces hoy en día la UNICEF le llama los derechos del niño. Pero eso es implícito, como lo decía hace un tiempo atrás. O sea, uno no tiene que verlo, el papá no lo tiene que ver como un derecho, sino tiene que entender que es algo inalienable, o sea, que viene junto con. Entonces, el amor del padre, el cuidado de los padres, la alimentación, el vestuario de los padres, la guía, la enseñanza de los padres. Ese hijo tiene que recibir de su padre todas estas cosas, porque Dios, como nuestro Padre Celestial, provee todas esas cosas para nosotros, ¿cierto? ¿Decimos amén? Dios nos da amor, provee cada día para nosotros, nos cuida, sí, nos guía, nos dirige, sí. Entonces, Él como Padre quiere que nosotros como Padre hagamos eso también con nuestros hijos, ¿cierto? Pero yo, en un sentido, yo agradezco, y públicamente lo digo también, que organizaciones como UNICEF y otras organizaciones hayan declarado los derechos del niño. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? No todas las familias y no en todos los países ellos tienen la preocupación de darle a sus hijos estas cosas. Y no solamente en otros lugares, sino en nuestra propia nación. Hay muchas familias que hay padres que abusan de sus niños. Hay niños en otros países, hermano, que a los 5 años los mandan a trabajar, a picar en canterías, a picar piedras de 5, 6, 7 años, por un plato de arroz. Niñas como en la India, que son vendidas a los 6, 7 años, vendidas. Entonces, por eso digo yo que es bueno que esta organización y como otras estén luchando porque esos niños tengan los derechos, que ellos crezcan en su infancia, que disfruten su infancia, su niñez y su adolescencia, recibiendo de los padres la protección, el amor y el cariño que ellos merecen. Y en nuestro propio país, hermano, en nuestro propio Santiago, hay la lucha, esa lepra, ¿cierto? Esa lepra que son las drogas, que ya no se puede erradicar de la sociedad. Y lamentablemente muchas veces estos niños pequeños son usados como pequeños soldados de estos narcotraficantes, que son los que los apostan en las esquinas para que estos niños pequeños puedan, ¿cierto?, a la vez advertir, ¿cierto?, a aquellos
aquellas personas de la presencia policial. Son niños. Entonces, por eso le digo que doy gracias a Dios por estas organizaciones. Pero nosotros como cristianos sabemos cuál es nuestro deber, cuál es nuestra responsabilidad. Si Dios nos da un hijo, sabemos lo que ese hijo necesita recibir de cada uno de nosotros. Cierre paréntesis, ¿ya? Entonces, así que cuando su hijo se pare así, con la mano ahí, y levante la cabecita y le diga los derechos al niño, usted lo sienta y le dice, mira, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, te guío, te dirijo, te disciplino. Entonces usted le va a dar una respuesta, ¿ya? Pero que tenga una respuesta, porque si no, ahí va a andar mal, ¿ya? Entonces analícelo cuando llegue a casa, a ver como papá le estoy dando todo lo que Dios espera que le dé a mis hijos, ¿ya? Bueno, el mensaje no es para los papás, ¿no? Pero... Y entonces el mandamiento que Dios espera que los hijos cumplamos hacia nuestros padres es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Todos los que estamos aquí hemos sido hijos o somos hijos todavía. Estamos honrando a padre y a madre. Oremos, Padre, nos dirigimos a ti, pidiendo tu asistencia, tu ayuda, tu espíritu, que nos hable a cada uno de nosotros, Señor, para no pasar por alto lo que tú demandas a tus hijos, a tu pueblo, a cada uno que estamos aquí presentes hoy. Señor, ayúdanos a ser honestos con nosotros, consigo mismos, Señor, a reconocer en qué estamos mal y cambiar lo que debemos cambiar. Danos la voluntad, la determinación de hacer los cambios, aunque eso sea muy difícil de hacerlo. Solo danos de tu gracia, tu ayuda para poder hacerlo. Enséñenos, predíquenos, exhórtenos, desafíenos. Se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitarle a ir, por favor, a Efesios, capítulo 6, y hay dos cosas que Dios nos demanda a los hijos en relación a los padres. Lo primero, Efesios capítulo 6, Efesios 6, 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Busque también Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3, 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí, cuando Pablo escribe en Colosenses, agrega algo. Hijos, obedeced, dice en Efesios, y en Colosenses dice en todo. ¿Qué significa obedecer? Obedecer significa dar oído, estar sujeto y acatar normas y órdenes. Eso es obedecer. Dar oído, estar sujeto y acatar órdenes y normas. Y eso es obedecer.
Eso significa que los hijos deben someterse a los padres en todas las reglas que ellos ponen en casa. Deben obedecer y acatar los lineamientos del padre, de la familia, de los padres en casa. Lo que nosotros llamamos en nuestro chilenismo, ¿cómo le llamamos? El rayado de cancha. ¿Usted sabe por qué hay 22 personas que van todas corriendo para allá y para acá detrás de una pelota? Y no pueden salir de ese rayado de cancha. Porque saliendo fuera ya están fuera de la regla. Por eso le llamamos rayado de cancha. Si son los padres los que ponen los lineamientos en esta casa. En esta casa las cosas se van a hacer así. En esta casa todos bailan a la música de papá y mamá. En esta casa el horario es este. En esta casa no se permiten conversaciones con amigos o amigas fuera de casa. Aquí adentro, donde mis ojos lo vean. No hay por la esquina, no por allá, por acá, sino donde mis ojos lo ven. Bueno, yo estoy diciendo reglas así nomás. No sé cuáles son las suyas. Pero tiene que haber un rayado de cancha. Porque si usted piensa, si no hubiera un rayado de cancha para el partido de fútbol, estarían jugando por todos lados. Y de la misma manera, ¿cierto? Los hijos deben someterse a sus padres en los lineamientos que ellos determinan para este hogar. En este hogar las cosas son así. Y se hacen así. ¿Cierto? Y los hijos deben obedecer a sus padres en eso. Eso es obedecer. Mire, Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los linderos son, ¿cierto? ¿Cómo lo digo? Límites, de los cuales los hijos no deben pasar. Usted tiene sus reglas en su casa. Entonces, a veces los hijos dicen, pero papá, mira, sí, allá esa familia le permite, a sus hijos le permite esto, le permite esto, le permite esto otro. ¿Y por qué aquí no? No, porque aquí tenemos reglas distintas. Y el hijo dice, ¿por qué no nací en otro hogar? ¿Por qué no nací en ese hogar? No, pues los padres deben poner límites. Y los hijos no deben traspasarlos. No deben traspasarlos. Escuchaba de un niño que se fue de casa. Un niño pequeño se fue de casa. Y había un policía justo en una esquina. Y veía al niñito que daba vuelta y vuelta por la manzana. Y el policía preguntaba, ¿qué pasa con ese niño? Se acercó y, niño, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás dando tanta vuelta? Es que me fui de casa. ¿Y por qué no cruzas? Es que mi mamá no me dio permiso, me prohibió cruzar la calle. El niño obediente, se fue a la casa, pero seguía siendo obediente. Mira el 23:10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. No traspases los límites. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres. Les guste o no les guste. Ustedes deben obedecerlos, a todos los hijos que están aquí.
papá y mamá tienen regla en casa, ustedes deben obedecerla. ¿Sabe por qué? Ese es un mandamiento con promesa para que tus días se alarguen sobre la tierra. Leía de la experiencia de 3 niños que tenían que cruzar la autopista. Y 2 de las niñas no quisieron caminar hasta el paso nivel, el paso peatonal sobre nivel. Y ellas querían caminar, cruzar ahí. Y el niño no seguía caminando hasta el paso. Y se empezaron a burlar las niñas de él. Eres un gallina, tú no quieres cruzar acá, tienes miedo, eres cobarde. Y él dijo, no, mi mamá me tiene prohibido hacer eso. Las niñas cruzaron. Y fueron atropelladas y las 2 murieron. Y la mamá después dijo, a la mamá del niño, ojalá mis hijas hubiesen sido obedientes como tu hijo. ¿Saben, hijos? Obedezcan a sus padres. Si el padre pone límites, pone reglas, aunque a usted no le guste, obedézcanlas. Eso es para su bien, aunque ustedes no lo crean, es para su bien. Porque nadie los va a amar a ustedes más que sus padres. Nadie. Más que sus padres. Sí, obedezcan a sus padres. Mire, mientras usted esté bajo el techo de sus padres, usted tiene que someterse a las reglas de papá y mamá. Pero pastor, ya tengo 20 años, 22 años, pastor. Está bajo el techo, tiene que obedecer. Pero ya otro compañero mío, y estoy en la universidad, pastor. Y otros compañeros míos se mandan solos, pero mientras usted esté bajo el techo de un padre, usted tiene que obedecer. Y si usted quiere mandarse solo, la puerta sirve para entrar y para salirse. Y vaya y viva solo. Y ya, pues me voy. Pero mi papá y mi mamá me tienen que sustentar. No, no es así la cosa. Si usted quiere vivir su vida, hacer su voluntad, tener sus propias reglas, viva solo, susténtese solo, y ahí lo puede hacer. Y le aseguro que va a llegar con el mochito agachadito ahí a casa. Papito, me puede recibir de nuevo. Me voy a someter. Usted tiene que obedecer a sus padres, le guste o no le guste. Y nosotros padres debemos poner reglas a nuestros hijos. Si no son corderitos salvajes. O sea, si lo son. Por eso tienen que estar los papás poniendo reglas. Reglas. Para guiarlos. Si no es una cuestión de libertad, para que hagan lo que quieren, no lo van a traumar a los pobres niñitos. No es así. Los trauma cuando usted no le pone reglas. Porque ellos sienten y piensan que usted no los quiere y se preocupa de ellos. Entonces, hijos deben obedecer a sus padres. Mire, hay un ejemplo, Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Versículo 51. Aquí la experiencia de los padres de Jesús. Dice, y descendió Jesús, ¿cierto? Y descendió con ellos, con José y María, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús estaba sujeto a sus padres, obedeciendo a sus padres. Y si Jesús se sujetó a sus padres y obedeció a sus padres, ¿cuánto más ustedes, hijos? Deben obedecer a papá y a mamá.
estar sujeto a papá y a mamá. Aunque a veces a usted no le gusten las reglas que ponen su papá y mamá. Señorita, si su papá y su mamá dicen, no, cuando usted quiera pololear aquí, después de los 50 años. A algunos les gustaría, ¿no? Pero después de los 18. No sé, pues yo estoy dando una idea nomás. O sea, o yo no voy a permitir cuando traiga definitivamente un novio con el que usted se va a casar. No quiero que ande de aquí para allá, de aquí para allá. Quiero que conozca con el que se va a casar y nada. Y usted, jovencito, no va a ser que de ese picaflor que anda parándose en cada flor. Quiero que sea serio. Que me honre a mí como papá y mamá. Y traiga a la joven con la que se va a casar. Si su papá le dice eso, aunque a usted no le guste, obedezca. Es para su bien. Podríamos hablar de muchos testimonios que no hicieron caso y hoy sufren. Pero Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Y cuál es la diferencia que hay en el hogar de los hijos? ¿En qué se distingue un hijo de otro hijo? Hay una diferencia. ¿Y sabe cuál es la única diferencia? En que si ese hijo es obediente o no es obediente. Esa es la única diferencia. No hay nada más. No es que es más simpático, no. Si obedece o no obedece. Esa es la única diferencia que hay en el hogar con los hijos. Y la obediencia a los padres termina cuando los hijos se emancipan de sus padres. Cuando ya se van del hogar, forman su propia familia, y ahí ya los hijos no deben obedecer ahí a los padres. Y, ¿sabe? Y quiero decir esto, que los padres entiendan esto, que cuando su hijo, su hija se casó, es harina de otro costal. De otro costal. Y entonces, mire mamá, mire papá, usted no ande metiéndose. Y usted, hijo, no ande pidiéndole a su mamá que se venga a meter, no sea mamón. No, si su mamá, su papá es de otro costal, si usted es cabeza, acuérdese. No tenga, voy a traer a mi mamita, a mi papito. No. Mire, si su papá, su mamá, o usted, como hijo, o usted papá, mamá, si su hijo o sus hijos, o ese matrimonio nuevo, le pide la opinión, hable. Pero mientras no le digan, calladito, no se meta, ore por sus hijos. Así que sea suegra, suegro, pero como corresponde. No se meta donde no le corresponde. No le corresponde. Pero si ese hijo lo llevé yo en mi vientre, dice ella, ¿no? Pero si yo lo quería, diga a él, le traje la plata, trabajaba para darle de comida y todo. No importa, cumplió con su deber. Y cuando él se fue, ya, olvídese. Chao. Y no sea de lo que ande metiéndose en la casa de sus hijos tampoco. ¿Ya? Hay un poema por ahí que al final, después no me acuerdo muy bien, pero después lo voy a copiar y lo voy a poner ahí. Entonces ellos cuando se van de casa, ya usted no está obligado a obedecer a papá y a mamá. ¿Ya no? Pero hija, mira, que yo crié a mis hijos de esta manera. Está bien, mamá, pero yo lo he criado de mi manera. Pero hijo, mira, nosotros guiamos el hogar de esta manera. Sí, papá, pero yo lo voy a hacer de otra manera, con
con mi esposa, con mi esposo, lo vamos a hacer de manera distinta. Tú no tienes que meter. Y usted, hijo, tiene que rayarle la cancha ahora a los papás. Porque si no, le van a hacer la vida a cuadritos. No sé, escucho, ay. ¿Sabe cuál es la característica de los últimos días? Romanos 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Allí en 2 Timoteo 3:2, hablando de la característica de los últimos días, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Sabe? Esta es una generación que vivimos hoy, desobedientes a los padres. ¿Sabe? Estudiando esto, hay un síndrome que se llama el síndrome del emperador. Y este síndrome se trata de niños que desde pequeños insultan a los padres. Los controlan con sus exigencias. Les exigen que cumplan sus caprichos. No atienden a normas ni límites. Y cuando crecen, los casos más graves pueden llegar a la agresión física de los hijos a los padres. Se llama el síndrome del emperador. O sea, el niño es el centro. Y aquí todos tienen que girar alrededor de mí. Y aquí todos tienen que correr a hacer mi voluntad. ¡Ay, el niño quiere esto! ¡El niño quiere esto otro! ¡Vamos a darle esto! ¡Ah, está llorando el niño! ¡Demos lo que quiere! Es el síndrome del emperador. Niños que controlan a sus padres, que abusan de sus padres. Y lo peor de todo es que los papás le siguen el juego. Y ese niño va a crecer creyendo que todo el mundo tiene que darle lo que él quiere, sin hacer ningún esfuerzo ni sacrificio. Leía en el diario estos días que en España el Tribunal Supremo ha establecido que el maltrato psicológico a los padres será motivo suficiente de desheredar a los hijos. Un tribunal en España. Si se aplicara, ¿cuántos de aquí quedarían sin herencia? Entonces, ¿qué dice Dios? Obedecer a los padres. Es decir, dar oído, estar sujeto, acatar las órdenes, las normas, los reglamentos que pone papá y mamá. Pero también papá y mamá tienen que cumplirlo. Tienen que cumplir. Si usted pone normas, debe cumplirlas. Eso primero, obedecer a los padres. Segundo,
honrar a los padres. Honrar es venerar, apreciar, valorar. No deben ser tomados ellos a la ligera, los padres. Mire Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 1 al 3. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Capítulo 10, versículo 1 de Proverbios. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, honrar al padre. ¿Cómo podemos honrar a papá y mamá? Lo primero es escuchando su enseñanza. Mira, capítulo 13 de Proverbios 1. Escuchando sus enseñanzas. Cuando mamá y papá te toman la parte y te enseñan algo, tú tienes que oírle. Dice capítulo 13, versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Usted sabe de qué se trata, cierto? Que cuando el hijo se ha portado mal, papá viene, le enseña, lo reprende, lo exhorta, y el hijo sabio escucha, lo honra. Pero el necio, el que deshonra, sí, claro, por dentro, sí, claro, sí. Y ahí por dentro, sí, la bruja, y esto y lo otro. No escucha la reprensión. Eso es deshonrar. Honrar es escuchar y poner atención, ¿cierto?, a la enseñanza del Padre. Respetándolos. Y respetar es no hablarle de manera irrespetuosa a los padres, gritándoles, alzándole la voz. Esa es la manera de deshonrar a papá y mamá. Reírse de ellos o tratarlos de ignorantes, eso es deshonrar a papá y mamá. Levítico 19:3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis yo, Jehová, vuestro Dios. Lamentablemente, hoy día, producto de estas mismas leyes que se van formando de la no violencia, los hijos hoy pueden demandar a sus padres. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? Hijos que van al tribunal y demandan a sus padres. Proverbios 30:17. Así que hijo, no piense que si mamá y papá le castigan, saque su mente, voy a llamar a Carabineros. Si usted quiere vivir días largos,
Créale a Dios, témale a Dios. Mire, Proverbios 30, 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecie la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Préntanse de memoria este versículo, hijos. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a su madre, y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Cómo esos ojos que escarnecen? ¿Cómo son esos ojos que escarnecen? Cuando los ojos de los hijos escarnecen a sus padres. O sea, es despreciar a sus padres. ¿Cómo? ¿Cómo un ojo puede escarnecer? Es cuando papá y mamá a usted le está reprendiendo. ¿Cómo se ponen sus ojos? ¿Cómo mira a papá y a mamá? Así, ¿no? Y como los toros respiran. Y lo miran al papá, y que si esas miradas fueran cuchillos, pobre papá estaría atravesado con el corazón, ¿verdad? Esos ojos que escarnecen. Y dice, esos ojos que usted pone, menos mal que no vivimos en el campo. Los cuervos de la cañada vengan y arranquen esos ojos. Para el verano visitamos la iglesia de La Quintana y pasamos al lugar de una hermana Patricia. Estaba una de sus hijas, que ya es madre de varios hijos. Y ella me decía, pastor, ¿sabe? Y me recitó el versículo de memoria. Pastor, ese versículo me quedó grabado desde que usted me lo enseñó. Ella tenía como 7 años. Era atrevida con su mamá. Y su mamá se quejó a mí porque su hija eran como unos 10 kilos de carne, ¿no? 7 años, flaquita, delgadita, por un hueso. Más de 10 kilos no era. Pero se le revelaba atrevida con su mamá. Y entonces la hermana ya no había que hacer, habló conmigo, lloré con, no me acuerdo cómo se llama. Y yo hablé con ella y le enseñé el versículo. Que se lo tenía que vender en memoria. Y de ese día en adelante, ella tuvo temor de Dios y aprendió a respetar a su papá y a su mamá. Dejó de ser atrevida. Y ella me recitaba el versículo, pastor, se acordaba el versículo. Y gracias a Dios ella está casada con un cristiano y van a la iglesia también. Y quieren enseñar a sus hijos el camino del Señor. Eso me dio alegría, en el sentido de haber podido enseñar la palabra de Dios a un niño. Entonces, hijos, usted se los digo. Tengan cuidado cuando mamá y papá les llaman la atención, aunque tenga 15, 16, 17 años. O cuando esté viviendo bajo el techo. Sus ojos. La mirada debe ser de dulzura y amor a su papá, aunque su papá le esté dando duro. Pero cuidado cómo está mirando papá. Cuidado cómo está mirando mamá. Porque los cuervos de la cañada van a sacar sus ojos. Papá, vivamos aquí, nunca en una cañada. Papá, siempre aquí. Pero es así. Cuidado cómo miran a sus padres cuando ellos les exhortan. Hermano, no siempre es fácil honrar a papá y mamá. No siempre es fácil. Cuando ellos como papá y mamá han fallado, cuando ellos como papá y mamá no lo hicieron bien, muchas veces no es fácil honrarlos.
quien era alcohólico, golpeaba a su señora, golpeaba a los hijos. Y los hijos jugaban afuera de la casa. Y de repente se escuchaba, allá viene tu papá. Los niños salían corriendo a casa para proteger a mamá de los golpes de su papá. No es fácil honrar a papá y mamá. Sin embargo, él falleció y sus hijos estuvieron en su funeral. Eso es honrar a papá, estando en el momento de su sepultación. Eso es manera de honrarlo. Conocí a otra hermana en la iglesia acá. 2 hijos tenía ella. Se produjo una situación, la hija se enojó con mamá. Ella enfermó, nunca la visitó la hija. Mi hermana falleció y ella nunca apareció, y no apareció en la sepultura de su mamá. No siempre es fácil honrar a papá y mamá. A veces vemos y decimos, ay, pobre viejito, pobre abuelito. Mire qué hijos tan ingratos, que no se preocupan, que no lo cuidan. No digamos eso, porque nosotros desconocemos la historia. Y esos viejecitos ahora, esos abuelitos ahora que apenas caminan, cuando estaba en casa con sus hijos, fue casi un demonio. No daba dinero para la comida, llegaba golpeando. Siendo infiel con su esposa. Y cuántas otras cosas así. Y después nosotros, cuando nos enteramos de las situaciones, entendemos por qué los hijos no se quieren preocupar de él o de ella. No siempre es fácil honrar a los padres, porque ellos no lo hicieron bien. Porque fallaron como papá, fallaron como mamá, no lo hicieron bien. No siempre es fácil honrar a papá y mamá. Y aunque nos cueste, lo debemos hacer. Y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y yo creo que a veces cuando los padres envejecen, y es necesario que los hijos lo cuiden sus últimos años, yo creo que esa es una posibilidad. Pero cuando ya no es ni siquiera una posibilidad, porque él necesita más atención, más cuidado, entonces yo creo que un hijo debe llevar a su padre, a su madre a un hogar donde es bien atendido. Aquí nosotros conocemos un hogar ahí en Padre Hurtado. Y uno ve a las ancianas que están bien atendidas, un hogar cristiano, y son bien atendidas cuando llega ese punto en que ya no se pueden tener en casa, porque es un peligro para ella misma. Hermano, no siempre es fácil honrar a papá y mamá. Y a veces si nosotros como padres no lo hicimos bien, entendamos a nuestros hijos. Y hagamos lo que podamos para cambiarlo.
A veces es difícil. Pero solo hijos perfectos pueden esperar padres perfectos. Solo hijos perfectos pueden exigir padres perfectos. Se honra a los padres agradeciéndoles. Shakespeare dijo, mucho más punzante que una víbora es un hijo desagradecido. Mucho más punzante que una víbora es un hijo desagradecido. A veces los hijos piensan que en un sentido es cierto, ¿no? Es los deberes del papá, cierto, son cuidarlos y preocuparse de ellos. Pero no está malo que un hijo pueda agradecer a su papá, a su mamá. Se honra a los padres viviendo una vida correcta, una vida digna, haciéndoles a ellos sentirse orgullosos de ellos. Que sus padres puedan sentirse orgullosos de ustedes. Pero se van a sentir orgullosos de ustedes a medida que ustedes sean hijos correctos. En todo lugar. Allá en el colegio, en el curso, su comportamiento, en la calle, donde nadie lo ve. Y cuando alguien diga, ah, ese es su hijo, sí, ese es mi hijo, usted puede sentirse orgulloso porque él tiene un buen ejemplo. Dice el Proverbio 23-22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermano, hagamos cambios. Lo que todavía no llegamos nos falta para... Estamos viendo el descuento algunos, ¿no? Pero cuando envejezcamos, que seamos buenos abuelos, buenas abuelas, para que le hagamos la tarea más fácil a los hijos y a los nietos. Porque hay abuelos y abuelas que no son los abuelos que esperan los nietos. No, ese abuelo feliz, alegre, esa abuela contenta, feliz. Va a venir la abuela va a venir otra vez. Y el abuelo pero cuando ellos envejezcan, no lo menosprecies. Es como la mamá, aquella que se llevó a vivir con ella a su mamá porque ya había envejecido. Y ya sus años, ya no había fuerzas en sus manos. Y siempre estaba quebrando un plato, el plato de su comida. Y ya, ¿hasta cuándo, mamá, va a seguir quebrando los platos? Y mandó a su hijo a comprar, anda a la esquina a comprar un plato de plástico para tu abuela. Y el niño llegó con 2 platos. ¿Y por qué 2 platos? Es que uno para mi abuela y el otro para cuando tú envejezcas. No se olvide que vamos para allá. Ellos nos cuidaron cuando pequeños. Nosotros debemos cuidarlos también.
¿Cómo honramos a papá y mamá? Visitándolos, llamándolos. Dice Timoteo, ¿cierto?, que el que tiene viuda, que la cuide, que le provea. Timoteo 5:4. Visitándolos, llamándolos, proveyéndoles de lo que ellos tienen necesidad. ¿Usted sabe cuánto recibe de pensión? Una millonada. 70.000 pesos. Y con eso tiene que darse vuelta todo el mes. Y la mitad se le va en remedio. Y los hijos, estoy llorando por ti, mamá. No. Dice la palabra que tiene hijos, madre, viuda, tiene que proveerles. Usted tiene que hacerle una mesada a mamá. Yo conozco hijos que hacen eso. A mesada a mamá, todo el mes. Yo lo tengo por ley a mi hijo. Visítelos. Llámenos. A veces puede ser una semana, 2 semanas. Y usted, con su mamá y su papá. ¿Sabe? Hay una nueva ley en China que ordena a los hijos de padres mayores de 60 años que los visiten frecuentemente. ¿Sabe? En China tuvieron que hacer una ley para que los hijos visiten a sus padres ancianos. En Japón, hace un tiempo atrás, vi un reportaje que padres arriendan hijos postizos y de antemano le dan todos los datos de sus hijos, cómo se llaman, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan ellos, esa agencia manda a esos hijos postizos, ellos se hacen pasar por los hijos que eran de ellos y conversan como si fueran sus hijos por un día. ¿Por qué? Por el abandono de sus hijos. Y tiene que haber una ley en China para que esos hijos se acuerden que tienen padres. Y que les aseguren sus necesidades financieras y espirituales. Decía el predicador Moody: he vivido más de 60 años y he visto que el hombre que deshonra a sus padres no prospera. No prospera. Termino con esto. Cuando yo tenía 4 años, mi papá, es un poema que vi por ahí, me parece interesante. Mi papá puede hacer de todo. Cuando tenía 5 años, mi papá sabe un montón. Cuando tenía 6 años, mi papá es el más inteligente que el tuyo. Cuando tenía 8 años, mi papá no sabe exactamente todo. Cuando tenía 10 años, en la época en que mi papá creció,
las cosas seguramente eran distintas cuando tenía 12 años. Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. Cuando tenía 14 años. No le hagas caso a mi viejo, es tan anticuado. Cuando tenía 21 años. Él, por favor, está fuera de onda y sin recuperación posible. Cuando tenía 25 años, papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. Cuando tenía 30 años, no voy a hacer nada hasta no hablar con papá. Cuando tenía 40 años, me pregunto cómo habría manejado esta situación mi papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. Cuando tenía 50 años, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no lo valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él. Si aún tienes a tus padres, obedéceles y hónralos. Amén. Oremos. Padre, gracias. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es medicina. Porque tu palabra nos corrige. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre. Y muchas veces, como hijos tuyos, no somos lo agradecidos que deberíamos ser. Pero esta noche queremos darte gracias. Porque nos amas, sacrificaste tu único hijo por nosotros, nos adoptaste en tu familia y sustentas nuestra suerte cada día. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste la posibilidad de nacer en lugares donde nos diste padres que nos sustentaron, nos cuidaron, nos proveyeron, nos corrigieron. Nos damos cuenta, Señor, hoy que somos padres, podemos entender a ellos y podemos entender por qué los errores y por qué no lo hicieron bien, porque también nosotros fallamos y no lo hacemos bien. Pero a pesar de todo eso, Señor, como hijos, ayúdanos a obedecerles a aquellos que aún estamos en casa, a obedecer a papá y a mamá, a respetarlos, a tratarlos bien, pero también ayúdanos a honrarlos. Y si nuestros padres son ancianos, a cuidarlos, preocupándonos de ellos, amándolos con todo nuestro ser. Señor, gracias porque tu palabra dice, honra a tu Padre para que tus días se alarguen sobre la tierra, porque esto agrada al Señor. Señor, ayúdanos a honrar y obedecer a nuestros padres para agradarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, yo sé que todos los que estamos aquí, cada una de nuestras situaciones son diferentes. Quizás nacimos en un lugar bien constituido,